Bien, continuando con el tema que nos corresponde el día de hoy, que es la solución de conflictos entre los pueblos indígenas, vamos a encontrar la solución de conflictos con comunidades no indígenas. Se puede decir que esta solución de conflictos se inicia una vez se crean o empiezan a entender que los indígenas también forman parte de las comunidades humanas. Por lo tanto, se inicia prácticamente hacia los años 90 del siglo pasado. Conflictos que venían, se pueden decir desde la época de que llegaron los españoles, cuando vinieron y despojaron de sus territorios, de sus espacios, de su reproducción social, cultural, de sus cosmovisiones, de sus modos de vida, de sus vinculaciones con la naturaleza a estos indígenas. Pero ¿cuándo se inicia esa solución de conflictos con esas comunidades no indígenas? A partir de cuando se empiezan a consagrar los derechos y se empiezan a crear leyes para ellos. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, el reconocimiento de sus derechos y sus reivindicaciones en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el año 89. Luego también vamos a encontrarlo en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007. También lo vamos a encontrar en la jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ofrecen un marco normativo explícito para políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas, estandarizado para los estados. Bien, ¿qué pasa? Desde los años 90 también surgen otros convenios, otros acuerdos que vinieron a beneficiar a estos conflictos, a darle solución a estos conflictos, como es la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, como es la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, como es la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo. Lo que significa que esos conflictos de las comunidades con las comunidades no indígenas mayormente vienen entre las comunidades, mayormente con el Estado. Las comunidades no indígenas, en este caso, es el Estado. ¿Qué sucede en Venezuela? En Venezuela, a partir del año 99, la nueva legislación venezolana los asume y les da más derechos, les da más oportunidades, les da reconocimiento, ¿sí?, como comunidades organizadas, y les devuelve esos derechos que tenían culturales, tradicionales, su cosmovisión, su forma de gozar su bienestar nacional. Aparte de eso, le añade lo que es la parte de la salud, la educación, el trabajo, y algo muy importante que les añadió fue la participación política en el pueblo venezolano, ¿sí? Ya tuvieron derecho a obtener estos derechos. ¿Qué sucede? En cuanto a la solución de conflictos, vuelvo y repito, estoy con comunidades no indígenas. El artículo 260 de nuestra Constitución nos habla de la Jurisdicción Especial Indígena como medio alternativo de justicia, consagrado que son las autoridades legítimas de dichos pueblos y comunidades quienes tienen la potestad de resolver los conflictos entre sus integrantes dentro de sus espacios territoriales de acuerdo a sus tradiciones ancestrales. Bien, y el artículo 40 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos expresa que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. ¿Qué sucede? Como decía la compañera Hayes, si ellos no logran solucionar sus conflictos internamente entre ellos, pasan ya a un tercero, que en este caso sería el Estado. El Estado está representado en este caso en las zonas fronterizas o en las zonas donde están los indígenas por los policías o guardias nacionales. ¿Qué sucede? Ellos no asumen esos compromisos mayormente por miedo, ¿sí? Y también por desconocimiento de la ley, ¿verdad? Pero lo normal es que ellos asuman estos compromisos legales y los lleven a las autoridades competentes o a los tribunales donde debe regirse. Está, por ejemplo, el caso del abigueato sucedido con los hermanos Romero en el año 2009-2011, en donde fue algo manipulado más políticamente. ¿Por qué? Porque por ese liderazgo que tenían como comunidades indígenas,
los ganaderos de la región buscaron hacerles daño. ¿Por qué? Porque bueno, ellos luchaban por los deberes, por los derechos de todos. Pues, como siempre en todo, no se está de acuerdo, entonces buscaron culpabilizar a uno de ellos como que robaba el ganado. Y de ahí vino ese conflicto que se dio, luego pasó a ser un conflicto familiar, en donde un hermano mata al otro hermano, por ese problema de calumnia, porque fue inicialmente una calumnia. Trataron de solucionarlos ellos como comunidad indígena, no pudieron, fueron a la legislación nacional y sin embargo, a pesar de haber ido a tribunales, a pesar de haberse dictado sentencia, a pesar de todo aquello, ellos no se quedaron con eso, ellos volvieron a su tierra, volvieron a reunirse sus jerarcas, volvieron a reunir sus caciques y trataron de llegar a un acuerdo. Sin embargo, pues a pesar de eso, siguió el conflicto y pues no fue muy agradable para todos. También vamos a encontrar que en el artículo 260 de la Constitución, que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que solo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Obviamente, se les respeta y se les permite su derecho consuetudinario, como lo hablaba mi compañera Jaisi, pero obviamente no transgredan eso más allá de los derechos humanos fundamentales. Siempre y cuando sea mutuos acuerdos o sea que no violen aquellos derechos humanos fundamentales, se les permite. De lo contrario, el Estado forma parte, el Estado toma posesión de ese conflicto y pues bueno, se involucra y logra solucionarlo. Bueno, profesor, esta ha sido nuestra exposición, espero pues que sea de su agrado. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en este tramo. Un abrazo. Terminamos la materia y terminamos